dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universus en esta, iba a decir sombreada, pero no es nublada, perdón. En algunos puntos de la ciudad creo que ya está lloviendo, así que si están saliendo de la escuela, de sus trabajos, por favor llévense un abrigo, una chamarra y una sombrilla que nunca está de más. La semana pasada pues les quedé de ver un programa, dado cuestiones personales, no pude estar con ustedes, sin embargo, pues el tema de hoy todavía va bastante ad hoc con lo que era la intención del tema de la semana pasada. Antes de entrar totalmente a lo que es el tema, les recuerdo medios de comunicación. El teléfono en cabina es el 67980290. Tenemos WhatsApp, el cual es 55 37 66 20 59. Si en algún momento creen que estoy bajando el nivel de voz, por favor díganme y hablo un poco más fuerte, ya sea que me estén viendo en la transmisión en vivo o por medio de la página www.circovolador.org. También les recuerdo que pueden bajar la aplicación totalmente gratuita para Android o para la manzanita. Circo Volador, ahí nos pueden encontrar en el streaming, pues suena a las 24 horas del día, 7 días de la semana, etcétera, etcétera. Redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Circo Volador, como Circo Volador Radio. La fanpage es diagonal Veritas de Universus. El Facebook de un servidor es diagonal asmisael.montenegro.delerx. Estamos también presentes en el Twitter como @Circo Volador y como @asmisael. En el Instagram me pueden encontrar como Lord-Asmisael y como @Circo Volador. Pues bien, ustedes saben que como ya es costumbre, antes de entrar a lo que es el tema del día, nos vamos con una rolita. Esto que vamos a escuchar es una banda que yo nunca había puesto aquí en el programa porque a mi parecer no era tan metalera. De hecho se me figura un poco como a grunge. Si estoy incorrecto, por favor corríjame. A las personas que están en la transmisión en vivo, por acá está Iván, está también la licenciada Mayra, está Sofía Mortensen desde Toluca acompañándonos. Creo que Sofía anda ahí ocupada con algunas cuestiones personales, pero muchísimas gracias por ver el programa. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Bad Religion y no anoté el nombre de la canción, así que perdón, se me va. Traigo muchos medicamentos ahorita en el cuerpo y se me va la onda bien gacho. Ahorita que vengamos de la rola les digo cómo se llama la canción. Disfrútenla porque esta es una muy buena introducción a lo que es el tema de hoy, así que los dejo con esta rolita. And we're unrehearsed.
A ver quién está por acá. Sofía, no sé si sigues aquí o no. Mami Esquivel, no sé si sigues aquí o no. Por favor, vayan comentando a lo largo de la transmisión para poder saber quién sigue mirando el video, para ver quién sigue la línea. Y obviamente también para ver sus dudas, comentarios de lo que es el tema de hoy. Ok, ya estamos de regreso. Como les comentaba, este programa pues había sido para la semana pasada, pero bueno, por causas personales ya no pudo ser. Sin embargo, el tema es bastante todavía fresco. Hace unas semanas, para ser más exactos, un viernes, algunos estábamos mirando la televisión, otros lo vimos totalmente en vivo vía redes sociales, en canales de televisión, CNN, Univisión, etcétera. Aparecía en escena el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que pues en esos momentos iba a comenzar un bombardeo en contra de Siria para detener o tratar de detener algunos ataques. Este señor termina de decir esto en cadena nacional, internacional, y de repente los bombarderos ya están sobre Siria. Siria responde al fuego y bueno, de ahí se desataría un conflicto que no duraría mucho tiempo. De hecho, ahí en Siria estaba por amanecer. Cuando yo veo estas imágenes, yo recuerdo vívidamente imágenes de hace muchos años atrás, imágenes de cuando comienza la invasión a Irak, cuando comienza la invasión a Afganistán. Para la gente que es más grande que yo, recordará pues la guerra del Golfo Pérsico a principios de los 90. Es decir, en muchos noticieros se hablaba incluso que ese bombardeo de Estados Unidos apoyado con Francia y con Inglaterra marcaba el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Yo no lo consideré en ese momento como tal, pero pues sí era algo de cuidado, era algo de temerse, dado a que había muchos intereses de por medio y esos países que estaban en ese momento participando pues se podrían sumar muchos más, como en el caso de China, en Corea del Norte y la madre Rusia. Cuando se desata una especie de guerra civil en Libia, ustedes recordarán, el dictador Muammar Gaddafi tenía sobajada a todo su pueblo, se daba una vida realmente de rey mientras su pueblo moría en la miseria y de hambre, y gobernaba, más bien era un dictador con una mano de hierro. Viene esta guerra civil y a mí me llamó mucho la atención cómo en muchas partes del mundo la gente acudió al llamado de la liberación del pueblo de Libia. Me impresionó mucho cómo iba gente incluso desde España, viajando desde España hasta allá con los rebeldes a apoyarlos. Gente de Francia, Inglaterra, que realmente no tenían nada que ver en el ejército, pero que estaban apoyando. Bueno, finalmente pues cae Gaddafi, es sentenciado y a la pena capital. Lo que me llamó mucho la atención de ese momento fue la euforia que provocó este nuevo conflicto y cómo personas que posiblemente no estaban tan de acuerdo con el movimiento que se estaba defendiendo, en este caso pues salvaguardar a la población de Libia, esta gente simplemente quería estar ahí, quería ser parte de esta nueva guerra, de este nuevo movimiento armado, sin realmente tener nociones de lo que significa tal cual una guerra. Es por eso que el programa de hoy se llama Después de la guerra, ¿qué? Lamentablemente durante el siglo XX se vivieron diferentes encuentros bélicos, desde la Primera Guerra Mundial en la década de los 20,
antes de los 20. Después vendría la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, el Golfo Pérsico, la invasión a Afganistán, la invasión a Irak, esta guerra interna que hubo en Libia. En Egipto también hubo un golpe de estado bastante importante, y luego ya vendría todo este problema que hay en Siria, que se expandió como un cáncer por toda esta parte del mundo. Me refiero a ISIS, como estos terroristas sembraron el terror durante tantos años y lo siguen sembrando. Hay gente que dice: yo estoy a favor de este encuentro, ¿no? de esta guerra, de este fuego, y hay gente que está dispuesta a ir a tomar las armas y también defender algo que no es su patria, que no es su tierra, pero que de cierta manera ellos creen que lo hacen por mera empatía por la causa. Son personas que no han visto una guerra realmente de cerca, lo que es una guerra. Lamentablemente estas personas son las que están idiotizadas por jugar Call of Duty o Halo. Una guerra va más allá de eso. Una guerra es más allá de agarrar un arma, disparar, matar a una o varias personas y cargar con eso en la conciencia y en el alma hasta el resto de la vida. Voy a tomar como ejemplo para todo esto que les he contado el caso de la Segunda Guerra Mundial, qué es lo que sucede después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Para esto vamos a hacer una pequeña recapitulación. En realidad la Segunda Guerra Mundial, tal cual, contra todos los aliados, eran dos frentes, el cual era la Alemania nazi de Adolfo Hitler y Japón. Fueron los que declaran la guerra en contra de los aliados. Japón inicia también una especie de conquista militar, invadiendo el territorio chino de Manchuria en septiembre de 1931. 6 años más tarde, en 1937, poco después de que Italia concretara su brutal exitosa conquista de Etiopía, continúa esa marcha. Y bueno, a partir de 1939 entraría ya totalmente en el panorama Adolfo Hitler con su maquinaria nacional socialista. Los nazis le declaran la guerra a Polonia. Posteriormente, un año después, invaden Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, etcétera, etcétera. A pesar de que Francia había firmado un armisticio de no agresión, de todos modos es invadida por las fuerzas entre el 10 de julio y el 31 de octubre de 1940. De ahí nos podemos ir a 1941, cuando el llamado Eje del Mal sigue abarcando más mapas de Europa, hasta incluso llegar hasta la mismísima madre Rusia. Hay muy pocos datos que se saben acerca de la participación de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Creo que lo más destacado que todos sabemos es pues que ellos, entre comillas, bombardean Pearl Harbor, y de ahí pues se vendría el conflicto, el resultado final de este conflicto entre Estados Unidos y Japón, con la detonación de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pero la verdad es que esto culminaría en prácticamente 15 años de guerra, es decir, cuando Japón toma la determinación de entrar a la guerra y de hacer la guerra a China, son prácticamente 14 años. Hay que tomar en cuenta que ellos empiezan en 1931, Alemania entra a la guerra en 1939, y Alemania, pues como todos sabemos, se le va encima con todo a media Europa, parte de Asia, África, y faltó muy poco para que realmente llegara la guerra a América. A partir de 1944 es cuando la guerra ya se empieza a perder, cuando pues vienen los desembarcos en Anzio, cuando empiezan a perder tantas, pues a ceder. Yo considero que realmente cuando esto se empieza a ir al caño, al traste, es después del desembarco de Normandía. Es cuando ya se está perdiendo, cuando también Hitler no quiere retirar las fuerzas de Rusia, quiere seguir aferrado. Y bueno, ya en algún momento haremos un programa totalmente de la Segunda Guerra Mundial. ¿A dónde voy con esto?
Cuando termina la guerra, cuando supuestamente Hitler se suicida, porque también vamos a hacer un programa acerca de esto que habla del supuesto suicidio de Hitler, esa mañana del 30 de abril de 1945. Realmente no se sabe si sí sucedió o no sucedió. Supongamos que sí sucedió. ¿Qué es lo que pasa después de esto? Hitler está muerto, el jefe máximo de la Alemania nazi está muerto, se firma una rendición por parte de la Alemania nazi y vemos por todas partes del mundo cómo hay una victoria, cómo el mundo ha vencido al régimen nazi, cómo los nazis han caído, cómo el tío Adolf ha sido vencido. Pero la pregunta es, ¿y ahora qué? Se supone que oficialmente la Segunda Guerra Mundial termina el 2 de septiembre de 1945 cuando Japón se rinde arriba de un portaaviones estadounidense, pero ya habían sido detonadas las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, es decir, Estados Unidos ya había mostrado el músculo nuclear, el músculo belicoso del cual era capaz de destruir cualquier otro enemigo que se le presentara. Las consecuencias brutas y reales de la Segunda Guerra Mundial fueron 55 millones de personas muertas. ¿Cuánto es esto? Más o menos vendría siendo un 43-42% del total de la población de México actualmente. 55 millones de almas perdidas en este conflicto. Obviamente las estadísticas varían muchísimo porque no había modo de ir contando una a una las bajas tal cual. Se habla de que Estados Unidos tuvo entre 292,000 y 139,000 bajas. Los rusos perderían algo así de 8,700,000 personas, y a eso hay que sumarle 4,5 millones de desaparecidos. Es decir, se sabía que murieron, pero no se tenía un cuerpo, no se tiene una tumba. Alemania tendría 2,050,000 bajas y alrededor de 2 millones de desaparecidos. China tendría 1,324,000 muertos y 115,000 desaparecidos. Japón, 1,5 millones de muertos y 800,000 desaparecidos. Gran Bretaña, casi 400,000 muertos y cerca de 90,000 desaparecidos. De todo esto que les comento de desaparecidos, no eran soldados, eran civiles. Si notamos estos números, nos damos cuenta de que hubo más civiles muertos y desaparecidos que realmente soldados de cualquiera de los demás bandos. La enorme cantidad de civiles muertos es igualmente sobrecogedora y escalofriante. La Unión Soviética perdió 14 millones de civiles, 14 millones de personas que murieron entre el fuego cruzado, porque ellos no estaban luchando, ellos no eran soldados, no tenían, diríamos, velo en el entierro. Y bueno, de ahí vendrían otras cifras que todavía siguen siendo bastante, de las cuales no se tiene tanta seguridad, como en el caso de los 6 millones de judíos que fueron asesinados sistemáticamente durante el Holocausto, que por cierto ya hicimos un programa acerca de eso. Me han pedido que haga más programas acerca de eso, con mucho gusto más adelante. Estas son las cifras después de la guerra. Por todo el mundo vemos a soldados lanzando sus cascos al aire en señal de júbilo, de victoria. Vemos cómo Berlín está hecha añicos, no quedaron prácticamente edificios de pie. Comienzan a dinamitar todas las esvásticas que había en todo Berlín, las estatuas de Hitler, es decir, quieren borrar de la faz de la tierra y de la historia lo que en algún momento fue el régimen nazi. Lamentablemente lo harían también, que no nada más destruyeron estatuas, suásticas, sino también comenzaría una especie de rabia irracional en contra del pueblo alemán. Ojo, del pueblo alemán. No estoy hablando de los soldados nazis sobrevivientes al conflicto bélico,
Para eso pues ya en su momento hubo los llamados juicios de Nuremberg y también las ejecuciones pues en la vía pública. Es aquí cuando comienza lo que yo llamo un éxodo. Es aquí cuando yo llamo un éxodo. ¿Qué es lo que sucede? Había mucha gente que estaba repartida, había mucha gente que había huido de sus zonas donde vivían cerca de Berlín o de las cercanías, bueno, dentro de Alemania. Ellos tratan de huir de la lucha porque ellos ni siquiera no se consideran nazis, no se consideran nacionalsocialistas, no se consideran pues arios. A ver, dicen que escucha muy bajo. Voy a acercar un poco el teléfono. A ver, ok. A ver si ahí me escuchan un poco más fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Pues que comienza una especie de éxodo a todo lo ancho de Alemania por los mismos alemanes. Les voy a enseñar una fotografía que por cierto está a color. Es una fotografía de archivo. Esto es lo que comienza a suceder en todas las carreteras de Alemania. La gente junta las pocas pertenencias que tienen y bueno, comienzan a migrar. Y la verdad es que la migración es enorme, es algo que no se había visto en aquel tiempo. Familias enteras, a mí quiero que vean muy bien esta imagen. La gente que estaba emigrando en su mayoría eran mujeres y niños, porque prácticamente no habían hombres, porque todos los hombres habían ido a la guerra, porque los que no se habían muerto durante la guerra estaban prisioneros. Y comienza el éxodo así. Esto es el éxodo de esta gente, pero también comienza una parte oscura. Si se dan cuenta, aquí hay un anciano con una suástica en la espalda. Él no se la puso. Resulta que soldados del ejército rojo y del ejército americano y francés y británico, cuando empiezan a interceptar a todas estas personas que son alemanes y que estaban de cierta manera huyendo de sus lugares de residencia, los empiezan a marcar así, con una suástica. A pesar de que muchos de ellos ni siquiera simpatizaban con el régimen nazi, los empiezan a marcar así, como nazis. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, a través de altavoces, a través de la radio que todavía se podía escuchar, le decían a la gente que se quedara dentro de sus casas, que no saliera de sus hogares, pero muchas de estas gentes no hicieron caso. Ellos decidieron huir porque sabían que la guerra ya estaba perdida, sabían que la guerra venía hacia sus hogares y que tarde que temprano les iba a tocar a la puerta de la casa. Cuando llega el ejército rojo a Berlín y muy cerca de lo que es la capital de la Alemania nazi, la renuncia de las autoridades nazis a una evacuación oportuna de sus civiles cesaron al final de esta guerra, cuando varios miles de millones de alemanes étnicos permanecerían en contra de su voluntad en los territorios de la Europa oriental. Este es un desplazamiento, como les comentaba, que no se había visto antes. Esto se le denomina un éxodo, cuando un pueblo entero se va de su lugar de origen hacia otro lugar o hacia otros lugares, se le llama un éxodo. Con este desplazamiento de civiles alemanes ya no sería un éxodo como tal, sino una expulsión. Los rojos, es decir, el ejército soviético, los rusos, empiezan a expulsar de su propio país, es decir, a los pocos alemanes que todavía están viviendo dentro de la ex Alemania nazi, los empiezan a sacar, a expulsar. Algunos van a dar pues a otro tipo de campos de concentración en Rusia, a otros pues se van moviendo a los diferentes países, algunos consiguen visa para irse a Francia, Noruega, Holanda, Bélgica, Dinamarca, etcétera, etcétera. Y bueno, en este caso la política de expulsión fue patrocinada totalmente por la Unión Soviética, y respecto a estos individuos era una expulsión simple y pura. Es decir, les confiscaban sus bienes, alhajas,
obras de arte, todo lo que fuera un bien material se les quitaba, solamente se les dejaba irse con una maleta. Muchos de ellos se fueron fueron expulsados, huyeron hacia Europa Oriental. Y por ejemplo, en el caso de Polonia, de Polonia, Stalin había determinado en la conferencia de Yalta que la Unión Soviética se anexionaría grandes regiones orientales que habían permanecido durante la Segunda Guerra Mundial y que le pertenecían a la República Polaca. Por lo tanto, Polonia sería recompensada con todos los territorios que poseía Alemania al este de los ríos Oder y Neisse. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa esto? Pues que todos los alemanes que están viviendo en esta parte son expulsados y estas casas, estos campos, etcétera, se le dan ahora a Polonia. En Checoslovaquia, la expulsión de alemanes se sustentó también en la exigencia del gobierno de Praga de eliminar la minoría étnica de la región de los Sudetes. Ellos consideraban dicha minoría había jugado un destacado papel a favor del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en los casos como por ejemplo de Lituania, Letonia y Estonia, los alemanes étnicos eran una minoría mucho más reducida de la existencia, por ejemplo, en Polonia o en Checoslovaquia, pues se basaba en los alemanes bálticos que habían residido en esas tierras desde el siglo XVI. Hubieron otras expulsiones masivas de alemanes que se producirían en los territorios de Hungría, Croacia, Eslovenia, Serbia y Rumanía. Y en estas zonas las ofensivas soviéticas de agosto de 1944 y septiembre de 1944 causaron un gran número de alemanes étnicos que la solución fue evacuarlos, aunque no fue una evacuación tal cual, fue una expulsión de estas personas porque al creer que ellos eran alemanes, ellos también eran nazis, entonces deciden expulsarlos finalmente de estos sitios. Las expulsiones de alemanes teóricamente deberían abarcar a todas las personas de ancestros alemanes o que mantenían una identidad cultural alemana, idioma, religión, costumbres, cultura, etcétera, etcétera. Por lo cual muchos alemanes asimilados que habían adoptado la cultura de los países en donde actualmente estaban viviendo, fueron también expulsados, es decir, no les importó que ellos llevaban 15, 20, 30 o toda su vida viviendo ahí. A final de cuentas ellos tenían raíces alemanas y tenían que ser expulsados de estos lugares. Sin embargo, en ninguna nación de Europa del Este fueron obligados todos los civiles de origen de alemana a abandonar su tierra, pues se consideraba darles un lugar un poco especial para quienes habían mostrado una simpatía hacia la Unión Soviética durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Según cifras del Censo de Población de 1950, el número total de alemanes étnicos que aún vivían en el este de Europa era alrededor de 2.6 millones de personas, de los cuales el 12% eran o estaban ahí desde antes de la guerra. Es decir, se fue hasta arriba las tasas de personas que se fueron hacia estos países. ¿Qué es lo que sucede con el mundo? Es decir, durante el régimen nazi se hablaba de lo que sucedía en Polonia, lo que sucedía en Auschwitz, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué decía el mundo ahora de este éxodo de alemanes? ¿También protestaron? ¿También levantaron la mano? En general, esta expulsión de alemanes de la Europa Oriental fue apoyada por Rusia como una forma de suprimir a futuro toda posibilidad de un levantamiento bélico o de expansionismo alemán hacia el este y de eliminar toda opción de que minorías étnicas
de Alemania del Este, perdón, de Europa del Este sirviera como una justificación y estímulo para expandirse y para decir, bueno, pues es que nos han sacado de nuestro lugar de origen, tenemos que buscar otro sitio donde quedarnos. ¿Qué es lo que hacen? Pues empiezan a expulsarlos nuevamente de los lugares a donde estaban llegando. Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña también apoyaron abiertamente este proyecto de Rusia de expulsar masivamente a los alemanes, y así lo expresaron en la llamada conferencia de Potsdam. Aun cuando Francia rechazó la legalidad de estas expulsiones, en tanto las fugas de refugiados germanos eran comprensibles como resultado de la guerra, pero no así las posteriores a partir de mayo de 1945. Antes de mayo de 1945 ya había alemanes que se estaban yendo de su lugar de origen porque estaban huyendo de la guerra, porque ellos no querían, no apoyaban el régimen nazi, estaban huyendo porque no querían participar en tal conflicto. Pero a partir de mayo de 1945 se multiplica este éxodo de personas que estaban huyendo de sus lugares de origen. Vámonos a un, ya me pasé un poquito de la media, pero vámonos a ir a otra canción que va muy de acuerdo con lo que estamos platicando el día de hoy acerca de la guerra. Esto que vamos a escuchar corre a cargo de Slayer y esto se llama War Ensemble. Esto es Veritas de Universus, no se muevan de donde están. Hagamos una pequeña pausa para encender un cigarrillo, beber un poco de vino o simplemente despejar la mente. Ay, güey. A ver, ¿quién está por acá? Listo, que comenten qué onda con si les está gustando el tema. De hecho, ahorita vamos a regresar con la parte un poco más fuerte del tema.
Regresamos con más. Espero sigas cómodo, que te hayas terminado tu cigarrillo y bebido un poco de vino. Continuamos en Menitas de Universos. Termina la Segunda Guerra Mundial sobre Alemania. Berlín queda reducido a añicos. Comienza un éxodo de alrededor de 12 o 14 millones de alemanes desplazados de su lugar de origen hacia otros países de Europa del Este. Pero para aquellos que no pudieron escapar de Alemania, para todos aquellos que tuvieron que quedarse ahí, y estoy hablando en su gran mayoría de mujeres, niños y ancianos, vendría una de las etapas más horribles, una de las etapas más inhumanas, monstruosas, pues en su mayoría el ejército rojo, el ejército ruso, comenzaría una ola de violaciones. A medida de que los aliados iban llegando hacia Berlín en las últimas semanas del mes de abril, mayo, comenzaría una ola monstruosa de violaciones en contra de mujeres, niñas, ancianas, niños incluso, por parte de estos ejércitos, específicamente y del cual se tiene más datos, del ejército rojo. ¿Qué es lo que decía Rusia acerca de esto? Se los voy a leer textualmente. Las órdenes dadas por un comandante, por un teniente, por un general a los soldados de bajo rango eran: véngate, tú eres un soldado vengador, mata al alemán y salta sobre la mujer alemana. Así es como un soldado celebra la victoria. Es decir, instaban a que si llegaban a encontrar un alemán a su paso, lo asesinaran, y si llegaban a encontrar mujeres alemanas, las violaran una y otra y otra y otra vez. Esto no solamente sucedió con los rusos, aunque sí se tiene más datos del ejército ruso, sino también por soldados americanos, soldados franceses, soldados ingleses. Entre 1944 y 1945, cuando los aliados occidentales y los soldados rusos ya estaban encima de Berlín, es que se llevan a cabo estas abominables violaciones en contra de las mujeres civiles, porque ni siquiera eran soldados, eran civiles. Miren, los datos son muy, muy crudos. Se cree que hubo alrededor de 2.345.600 violaciones. Ojo, de este número,
no estamos contando cuántas veces repetidamente fueron violadas estas mujeres. Hubo casos y hay casos documentados en que muchas mujeres alemanas que no tenían nada que ver con el conflicto fueron violadas hasta 60 veces el mismo día por los mismos soldados o por diferentes soldados. Tan solo en Berlín, tan solo en la capital de la Alemania nazi, se cree que 100.000 mujeres fueron violadas una y otra vez. Se cree que también 10.000 mujeres después de estas violaciones masivas terminaron suicidándose, ahorcándose o lanzándose desde puentes, lanzándose a ríos. El número total de víctimas de violaciones de mujeres alemanas durante esta época, durante un año, de 1944 a 1945, se calcula, porque realmente el número nunca se va a saber, se calcula que fueron más o menos 24.910.000 violaciones, no mujeres, violaciones. Esto se describiría en un libro como, y de una manera horrenda, como el fenómeno de violaciones masivas más importante de la historia. Les voy a mostrar fotografías de la época. La verdad es que sí son horribles. Esta fotografía que les voy a poner ahorita en pantalla es una fotografía que se tomó después de que violan a una civil alemana. Aquí está. Vemos a una mujer entre los escombros. Aquí están las imágenes. Pero también, aparte de las violaciones, vendría una vejación en contra específicamente de las mujeres alemanas. Eran golpeadas, eran ridiculizadas, eran vejadas, eran sobajadas por franceses, americanos, rusos, todos aquellos que eran parte de los aliados y que, entre comillas, habían liberado a Alemania y al mundo del régimen nazi. Ahora ellos eran los monstruos. Ahora ellos se convertían en los verdugos de esta población que en la gran mayoría de los casos no tuvo nada que ver con la guerra, que ellos estaban huyendo de la guerra, pero que sufrieron las consecuencias de este enfrentamiento bélico. Algunas mujeres que sobrevivirían a estas violaciones y a las vejaciones serían las encargadas de tratar de reconstruir lo que les quedó de su país, de su ciudad, de su pueblo. Fueron las mujeres que con cubetas recogían los escombros de piedras junto con algunos ancianos que sobrevivieron a la guerra. Estas mujeres serían las que se encargarían de reconstruir lo poco que quedaba, pero tenían que estar aguantando las vejaciones de las cuales eran víctimas. Un escritor de la época una escritora de la época llamada Natalie Hess diría que soldados rusos violaban a mujeres alemanas desde los 8 años hasta los 80 años. Ver estas cifras, ver estas imágenes, son imágenes desgarradoras. Son imágenes que no se borran, no se borran con un usted disculpe, con una indemnización, con una terapia psicológica. Por ahí comenta la licenciada Mayra, caso contrario, los alemanes nunca violaron a judíos ni de otros países. Exactamente, de hecho, las fuerzas de las SS y específicamente los soldados nazis tenían la consigna y tenían, digamos que una regla, que en los lugares que ellos ocuparan, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Francia, etcétera, etcétera, cualquiera que fuera este país, si se encontraba a un soldado violando a una mujer, en el acto se le mete una bala en la cabeza, porque eso iba en contra de cualquier regla
de guerra. La guerra no era eso, la guerra no era violar mujeres, algo muy contrario a lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan estas violaciones en masa en contra de la población femenina alemana. Las mujeres rusas no quedaron impunes en la participación de estos hechos, ya que un soldado veterano ruso de la Segunda Guerra Mundial, Vyazov Olifiv, afirma, y cito textualmente: se puede decir que las relaciones de los soldados soviéticos con la población alemana era indiferente y neutral. Nadie, al menos de mi regimiento, las asedió o tocó. Es más, si nos encontramos con una familia hambrienta con niños, compartíamos nuestra comida con ellos sin ninguna palabra innecesaria. Muy al contrario de otros regimientos rusos en los cuales hubo robos, despojos, vejaciones y violaciones simultáneas dentro de los hogares. Muchas veces se violaba a la madre mientras los hijos miraban tal acto horrendo, o se violaba incluso a las ancianas. Esto realmente se salió de control. Termina la Segunda Guerra Mundial cuando cae el régimen nazi. Los soviéticos y otros soldados americanos y franceses empiezan a tomar una especie de venganza, de represalia, pero represalias y venganzas estúpidas, específicamente en contra de la población femenina. Se dan estas olas masivas de violaciones, incluso también en contra de la población italiana, cuando es pues fusilado, es muerto el duce Mussolini. Se van en contra también de la población femenina italiana, y también ellas sufren estas violaciones masivas, y parece abominable y a mí me parece horrible que lamentablemente no se hable de esto en los libros de texto de las escuelas. En los libros de texto de las escuelas simplemente aparecen fotografías de los soldados entrando a Berlín victoriosos, dinamitando esvásticas, dinamitando bustos de Adolfo Hitler, pero no aparecen estas imágenes de los soldados violando mujeres a diestra y siniestra en una especie de venganza enferma y estúpida en contra de un pueblo que no tuvo nada que ver con el enfrentamiento, que no eran partidarios de la ideología nacionalsocialista, que estas mujeres no eran nazis, que estas mujeres muy posiblemente ni siquiera en su vida habían escuchado uno de los tantos discursos de Adolfo Hitler. Sin embargo, serían ellas las que llevarían encima esta, entre comillas, llamada venganza por parte de estos soldados. Hubo un libro que fue censurado durante muchos años. Este libro se llama Taken by Force, del escritor Robert Lilly, el cual este escritor estima entre 10,000 y 50,000 el número de violaciones cometidas por soldados americanos en suelo alemán en contra de la población alemana femenina. Según se determinó, la mayoría de las agresiones sexuales de militares estadounidenses en contra de estas mujeres eran cometidas a punta de pistola, es decir, se les encañonaba y se les decía: si no accedes, si no te dejas violar, vas a morir. Y lamentablemente en muchos de los casos, de cualquier modo, asesinaban a estas mujeres, o lo que es peor, después de que las violaban, estas mujeres quedaban, y con justa razón, tan perturbadas que tenían que recurrir al suicidio por ese trauma tan horrible de haber sido violada decenas de veces el mismo día, o que estuviesen sus hijos mirando cómo eran violadas, o ver a sus madres cómo eran violadas. Fue una de las la etapa de la Segunda Guerra Mundial más cruenta, más bestial, y es la que nos hace ver realmente hasta dónde es capaz de llegar el ser humano, el nivel de bestialidad del cual es capaz de llegar el ser humano, tomando como estandarte o como bandera el decir: ellos son los malos, ellos iniciaron esta guerra, ellos se lo merecen, pero las mujeres no tenían, ni los niños. Es decir, les repito, hay cifras oficiales en donde violaban a niñas de 10 años. ¿Qué iban a saber las niñas de la guerra? ¿Qué iban a saber ellos del nacionalsocialismo, del régimen nazi? Simplemente fueron lo que
después se determinó como daño colateral. Así, oficialmente se le llamó un daño colateral a todo esto que sucedió. Y pues esta es la parte obviamente también de lo que sucedió en los campos de concentración, pero estas violaciones masivas es la parte más cruda, más horrible que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, las violaciones de estas mujeres, de las civiles. Y fue incluso tan cruenta esta época que incluso en 1960 saldría a la luz una película italiana llamada Dos Mujeres, dirigida por Vittorio De Sica y protagonizada por Sofía Loren, una actriz bastante reconocida, el cual ganaría el Oscar por su interpretación en esta película. Y esta película habla de una madre junto con su hija intentando volver a Roma, refugiadas en una iglesia, las cuales ellas son violadas por soldados franceses. Esta es una escena de la película, como esta madre e hija en el suelo con las ropas desgastadas, con golpes en el rostro, y fue realmente un espejo de lo que sucedió 15 años atrás, y no nada más a madre e hija, sino a madre, abuela, hija, sobrina, nieta, hermana. En ese tiempo fue censurada también esta película y fue muy comentada porque hablaba abiertamente de cómo los soldados violaban a las mujeres, escudándose en que ellas eran el enemigo, y que entre comillas estaba bien visto que se les violara, pues a final de cuentas ellas eran los malos de la película, de la historia. Despertó cierta conciencia, pero lamentablemente, muy lamentablemente, nunca, jamás se le hizo justicia a estas mujeres. Estas mujeres que no estuvieron de acuerdo con la guerra, estas mujeres que no tenían nada que ver con el régimen nazi y que fueron salvajemente golpeadas, sobajadas, ultrajadas, asesinadas. Ni siquiera la historia les hizo justicia. Y lamentablemente esto precisamente que sucedió hace más de 70 años es lo que sucede en Siria, lo que sucedió en Afganistán, lo que sucedió en Irak, lo que sucedió en Vietnam, en Corea, en el Golfo Pérsico, y lo que pasa todos los días, porque el mundo tiene los ojos puestos en un avión de combate que lanza bombas, en un portaaviones, en un misil, pero no ven lo que sucede con la población mundial, la cual sufre hambre, golpes, penurias, vejaciones y en el caso de las mujeres, violaciones. Esto es lo que sucede después de la guerra. Esto es lo que sucede después de que un bando gana y el otro pierde. La población, lamentablemente, es la que termina pagando los platos rotos y asumiendo las consecuencias de las barbaridades de la gente que está arriba, de los generales, de los capitanes. Hay todavía material de archivo, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. En algún momento pues hablaremos nuevamente de lo que sucede después de una guerra y vamos a hablar ya en concreto de algún enfrentamiento bélico, posiblemente Vietnam o Corea o Afganistán o Irak, pero bueno, eso será en otra emisión. Yo los voy a dejar con mi compañero Jorge Grajales en su programa Hacia Asia, pero antes de eso con una pieza musical. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de Pantera y esto se llama Mode for War. Está muy buena, les encargo por ahí que le den una leída a la letra de esta rola. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, que me hayan visto. Si no pasa nada, dentro de una semana les traeré más información. Cuídense mucho. Hasta pronto.
Para todas esas personas que vieron la última parte del programa, ahorita terminando lo subo a la red para que lo puedan disfrutar completo. El podcast estará disponible el domingo. La repetición en vivo, bueno, la repetición en la página el domingo en las 7 de la noche. Y el podcast pues a partir de mañana. Muchísimas gracias. Los voy a dejar con un pedacito de la rola antes de cortar el video.